Les invito a los que están atrás, si quieren venir más adelante. Hoy lo quiero tener cerquita a todos. Aleluya. ¿Cuánto trajeron Biblia esta noche? ¿Está frío o está caliente la Biblia? Se va a calentar ahora, ¿sí? Vamos a usar mucho, ¿eh? Así que bueno, ¿cuántos son rápidos para buscar textos bíblicos? ¿Se han probado el desafío de ver si son rápidos o no? ¿Qué se necesita para saber encontrar rápido un texto bíblico? Primero la Biblia, ¿qué más? Conocer los libros, muy bien. ¿Cuántos están aprendiendo acerca de los libros de la Biblia? La mayoría, ¿no? Ajá. Así que bueno, ahora se van a dar cuenta por qué es necesario aprender los libros de memoria. Algunos se ponen pálidos mortal, pero bueno, hay que hacerse amigo con la palabra de Dios. Así que bueno, bendigo a aquellos hermanos que toman con tanta seriedad todo lo que se les enseña, y eso les va a hacer muy bien. Estamos aprendiendo todo acerca de descubrir a Cristo el glorificado en la Escritura y en nuestras vidas, ¿sí? Porque ya hemos aprendido que nosotros somos la Escritura de Dios. ¿Cuántos son la Escritura de Dios? Así dice la palabra, que nosotros somos epístolas escritas por el Espíritu Santo. Hemos visto y hemos aprendido que nosotros somos el rollo en la mano derecha del Cordero. Somos ese libro sellado por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un repaso intenso esta noche, pero vamos a utilizar mucho la palabra del Señor, porque quiero que ustedes también puedan tener testimonio en el Espíritu, lo que produce la palabra de Dios, ¿sí? Hemos tomado todo este tiempo en referencia del libro de Apocalipsis como una introducción para saber que Apocalipsis no está escrito, no está revelado para hablarnos del anticristo, de la bestia, de la gran ramera, sino ¿de quién? ¿De quién es la revelación de quién? De Jesucristo, la revelación de Jesucristo. O sea, la idea es encontrar a Cristo el glorificado, y vemos que hay una necesidad muy importante, puesto que Cristo, cuando resucitó, evidentemente los que estuvieron con Él antes de la muerte no le reconocían cuando había resucitado. María Magdalena no le reconoció, estaba hablando con Él y no le conocía, hasta que Él le dijo: María, soy yo. Los dos que iban por el camino de Emaús, Jesús iba con ellos conversando, y dice que no podían ellos reconocerlo porque tenían el velo puesto, hasta que cuando Jesús partió el pan, se le quitó el velo y recién se dieron cuenta que el que estuvo con ellos era Jesús. Lo mismo pasó con los discípulos, que cuando estaban pescando, Jesús a la orilla les decía si ellos tenían algo para comer, y ellos no tenían nada, pero no le reconocían, hasta cuando Jesús les dijo: ¿por qué no arrojan la red al lado derecho? Y vemos que allí recién se dieron cuenta que era Jesús. O sea que cuando hablamos de Jesús de Nazaret, el encarnado, en la Biblia hay evidencia de que estuvieron, compartieron, comieron, vivieron todo el tiempo con Él, pero a ellos le costó entender o reconocer quién era el Cristo resucitado. Bueno, nosotros tenemos una diferencia en este aspecto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos conocido a Jesús de Nazaret, no estuvimos, no caminamos, no comimos con Él, no hablamos con Él. Nosotros conocemos a ese Jesucristo por la fe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. No podríamos nosotros conocer a Cristo si no recibimos el regalo de la fe. Pero el tema es que muchos todavía tienen la imagen o la idea por la fe de Jesucristo, el que figura en las biografías de los 4 evangelios. Pero muy pocos pueden correr el velo, porque Apocalipsis es quitar el velo, correr el velo, sacar el velo para descubrir, ¿sí?, a Jesucristo el Señor. Y ese Cristo, ese Kyrios, el resucitado, es el Señor de nuestras vidas. Y a Él debemos nosotros conocer. ¿Por qué? Porque el día que nosotros lo veamos en nosotros, cuando nosotros nos veamos en Él, cuando nos veamos o veamos la gloria de Cristo como un espejo a cara descubierta, entonces seremos transformados de gloria en gloria, dice la palabra.
Pero Santiago dice que el hombre natural es como que se ve en el espejo y se va y se olvida cómo era su imagen. Cuando uno se ve en Adán, se olvida. Por eso es que no tiene identidad de reino, no tiene identidad de principios de Dios, no reconoce la presencia de Dios, no puede obedecer ni someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Adán. Pero cuando uno descubre a Cristo, cuando ve a Cristo en uno, inmediatamente comienza la transformación de gloria en gloria. Y esto significa principalmente que hemos corrido el velo. Ya hemos hablado todo este tiempo acerca del velo, que el velo es nuestra mente natural, nuestra manera de pensar natural, y necesitamos un cambio. ¿Por qué necesitamos un cambio? Porque estamos ¿en qué tiempo? En reforma. ¿Y qué hay que hacer en reforma? Transicionar. ¿Qué significa transicionar? Partir de un estado para llegar a otro, salir de una manera de pensar y llegar a otro. La iglesia ha sido invitada por Jesucristo. La Escritura dice, podemos entrar confiadamente ¿a dónde? Al mismo trono de la gracia. El trono es lo que tipifica el lugar santísimo. Y ya hemos encontrado 3 niveles del tabernáculo que tipifican a Cristo: el atrio, que es el camino; el lugar santo, que es la verdad; y el lugar santísimo, que es la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos llamados a alcanzar la vida y comenzamos por el atrio, comenzamos por el camino. Jesús murió en el camino, murió en el atrio, murió afuera. Por eso en el atrio encontramos 2 cosas. ¿Se acuerdan? Que era el altar de bronce donde se sacrificaba el cordero y el lavatorio de bronce donde el sacerdote se lavaba, se purificaba. Esto tipifica a la muerte de Cristo y a la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando uno es regenerado, cuando uno está bautizado en Cristo, cuando uno está sumergido, purificado, puede entrar a oficiar como sacerdote en el lugar santo. ¿Se acuerdan cuáles 3 elementos había en el lugar santo muy importante que significa la ministración sacerdotal? El candelero, ¿qué más? La mesa de los panes de la proposición y también, ¿qué cosa? ¿El altar de qué? Del incienso, el altar del incienso. ¿Y qué encontramos nosotros? Que son 3 oficios de cada uno de nosotros que somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿En qué consisten estos 3 oficios? Estos 3 oficios son puntuales, que cada uno de nosotros como personas que han sido justificadas por la sangre de Jesucristo, regenerada y lavada por el Espíritu Santo del Señor, ahora nosotros en este estado de sacerdocio tenemos que ministrar de continuo hasta que nosotros seamos totalmente glorificados. ¿Cuál es esa ministración de continuo? Cada uno de nosotros debe diariamente adorar, orar y meditar en la palabra de Dios. Son los 3 elementos del sacerdocio. ¿Cuántos son sacerdotes del Altísimo acá? Amén. Fuimos llamados sacerdotes del Altísimo. ¿Por qué? Porque por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho. ¿Qué quiere decir que nos ha hecho? Que antes ¿qué? No lo éramos. Y si antes no lo éramos y ahora somos, quiere decir que algo ha pasado para que un condenado a muerte eterna sea ahora un sacerdote en Cristo Jesús de la vida espiritual. Algo ha pasado. Es una conversión. Entonces, para poder entender esto, la iglesia por muchos años se ha quedado en el estado del lugar santo. Pero ya no hay velos que nos impida entrar al lugar santísimo, a entrar a una dimensión espiritual que hemos sido invitados por el mismo Señor a poder entrar con toda confianza al lugar santísimo, ¿sí? Pero cuando alguien se estanca, cuando alguien queda en un lugar, es donde empieza a florecer la ociosidad del sacerdocio y naturalmente se desvirtúa el concepto bíblico del ministerio sacerdotal. Y por supuesto que una persona queda insensible en el espíritu, ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque su mente se va cauterizando, su mente se va embotando, y por esa razón es que hay muchos que hoy han perdido el sentido del sacerdocio y más bien se manifiestan con una vida que está asociada con este sistema mundo. Entonces esta noche quiero volver a hacer hincapié sobre esto, pero vamos a profundizar a través de la Escritura en algo muy importante, sobre lo que otra vez encontramos a Cristo revelado en Apocalipsis.
Ya dijimos que Apocalipsis no es un libro para hacer doctrinas porque es el último libro de la Biblia. Uno no puede esperar llegar al último libro de la Biblia para recién querer tener una doctrina, ¿no es cierto? No sería bueno. Uno comienza con el libro más profundo, más importante. El libro que es el principio de todos los planes y todos los consejos y todas las cosas que Dios ha establecido. Justamente es el libro de Génesis. Génesis es el principio. Génesis también es el que revela todas las cosas que Dios establece por primera vez. Ahora, fíjense ustedes que el final no está al final, sino que está en Génesis, porque Génesis es el principio de todo, incluso el principio del fin. Puesto que allí vemos nosotros cómo Dios manifiesta todas las cosas en principios, y lo que se ve en todos los otros libros, incluyendo Apocalipsis, es el desarrollo del cumplimiento de todo lo que ya pasó. Amén. Por eso es que Juan, cuando oyó la voz que hablaba en Patmos, se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a ser manifestado en revelación es algo que ya pasó. ¿Se entiende? Él se dio la vuelta, todo eso ya aconteció. Y ahora nosotros tenemos que transicionar porque tenemos que despegar de una mentalidad que está estancada en un sistema religioso para poder ver con más facilidad la vida de Cristo en la iglesia y por supuesto en usted, hermano, en la Escritura. Por eso es que vamos a tomar referencia a Isaías 46, versículos 9 y 10 para empezar a entender cuán importante es conocer el plan de Dios manifestado desde Génesis. Y lo revela, por supuesto, Apocalipsis como cosas que han sucedido. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿Qué es lo que lo hace único y exclusivo a nuestro Dios eterno? Es que Él dice lo siguiente. Versículo 10, que anuncio el fin, que anuncio lo porvenir, anuncio el final. ¿Cuándo? Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá. Y acá encontramos nosotros que Dios está expresado desde el principio y en el principio resalta el final. Entonces, si empezamos a ver esto, toda la Biblia es inclusiva de Cristo. Todo habla de Cristo. Entonces debemos entender nosotros que los cristianos en verdad somos el cumplimiento de algo que Dios en su plan eterno había determinado. ¿Cuántos saben que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para salvación? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? ¿Por qué? Porque este es un principio verdadero. Y esto lo encontramos porque antes del Génesis 1:1 hay una expresión de amor, hay una expresión de gloria, hay un cordero que fue inmolado, hay una elección de un pueblo eterno. Todo esto sucedió antes del Génesis 1:1. Podemos ver que la eternidad pasada, antes de que el Cronos comience a funcionar por causa del pecado, Dios manifestaba un plan eterno de redención. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Si realmente podemos llegar a creer y entender de que Cristo es en usted, que la plenitud de la deidad de Cristo está en usted, no necesitamos nosotros nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitábamos sin Él, ahora con Cristo, que lo llena todo y en todos, no necesitamos absolutamente nada más. Por eso es que vamos a volver a repasar y vamos a ver que el rollo en la mano derecha del Cordero, ese rollo que tiene 7 sellos, está haciendo referencia a ese título de posesión adquirida, como Pedro revela que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido, comprado en remisión con la sangre de Jesucristo, para ser un pueblo especial, para ser una nación especial. Y esto lo vamos a ver porque tenemos que profundizar en esta transición. Para esto vamos a ir a Apocalipsis. Vamos de nuevo a Apocalipsis y vamos a entender algunos puntos muy importantes de esta revelación. Ya saben que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando Juan se dio la vuelta
para ver la voz que hablaba con él, vio 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros estaba Cristo. Él vio 7 candeleros. Los 7, número 7 tipifica la plenitud divina, por lo tanto está hablando de su iglesia en esas 7 manifestaciones geográficas, pero que usted puede entender que Juan no recibió un libro, sino que él debía escribir lo que veía. O sea que Apocalipsis era una revelación de visiones y actos proféticos que él debía tomar la interpretación y tenía que escribir el libro que es Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando Juan comienza a escribir, el principio que encontramos es que él estaba en la isla de Patmos. ¿Se acuerda qué significaba Patmos? El lugar de mi muerte, ¿sí? No tan solo estaba en el lugar de su muerte, que se llamaba Patmos, allí es donde murió él, sino que también dice que cuando él vio al Cristo glorificado, él no lo había visto nunca así a Jesús. Él lo conocía como Jesús de Nazaret, pero nunca lo había visto como el Kyrios. Y su aspecto era tan terrorífico para él que cayó como muerto. Principio de revelación, hermanos. ¿Cuántos quieren entrar a dimensiones celestiales? No se puede entrar vivo en la carne, sino muerto en la carne y vivo en el espíritu. Y este es un principio. En el lugar de mi muerte, en el estado de muerte de la carne, yo puedo entrar a la dimensión espiritual. Ahora muchos tienen un concepto errado. Creen que al reino van a entrar cuando se mueran. Pero la Biblia no dice eso. Jesús dijo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino. Al reino se entra en la conversión, en el verdadero nacimiento, el nacer de nuevo. ¿Cuánto ha nacido de nuevo? Usted está en el reino. Usted pertenece al reino. Nada más que usted no lo disfruta porque aún no ha sido transformado en gloria. Pero si uno no entiende este principio, nunca se va a someter al rey. ¿Por qué? Porque si usted espera entrar en el reino cuando se muera, quiere decir que usted no tiene un rey que lo gobierne en este momento. Pero si usted dice, no, Cristo es mi rey y Cristo gobierna mi vida, es porque usted está en su reino. Entonces tenemos que empezar a ver y a comprender mucho mejor lo que quizás antes veíamos con velos o que teníamos nosotros los lentes de los preconceptos religiosos que no nos permitían ver la palabra como es. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: después de esto, miré. Podríamos preguntarnos, ¿después de qué? Muchos creen que esto es después del arrebatamiento. Algunos sostienen de que el capítulo 4 habla del arrebatamiento de la iglesia y recién allí empieza a haber algo diferente. No, después de esto está haciendo referencia al contexto de las 7 cartas a las iglesias. Y hay 7 cartas escritas o direccionadas de Jesús a 7 iglesias que 5 de ellas debían corregir cosas. Tengo algo contra ti. Primero, Jesús dice que es un observador. Él se presenta y dice, yo conozco tus obras. Usted debe entender que como iglesia de Cristo, Él conoce perfectamente quién eres tú. Segundo, Él resalta tus virtudes, sé lo que haces, pero también dice, tengo algo contra ti. Y claramente vemos nosotros que en tipología estas 7 iglesias manifiestan cosas, conductas que la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea, con los velos corridos debe empezar a entender. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque estamos en el tiempo profético de Dios. Desde Cristo hasta acá estamos ya en el tercer día, ¿sí o no? Claro que sí, ya hemos entrado en el tercer día. Y el tercer día en el lenguaje profético de la Biblia es muy importante porque habla de clara manifestación de Jesucristo en poder y en autoridad. Aquel Jesucristo profetizado fue visto, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que se presente delante de Faraón y le pida que él pueda sacar al pueblo 3 días de camino al desierto para adorar a Dios. ¿Qué le dijo Faraón? Tipología de Adán, tipología de Satanás. ¿Qué le dijo? No, que se queden acá, que adoren a Dios acá. ¿Qué quiere Satanás? Que muchos digan que son cristianos pero no cambien su mentalidad de esclavo. Ese es un principio.
Y no estamos para esto, estamos nosotros para transicionar. También vemos nosotros que tipifica los 3 días de Jonás dentro del pez. Hasta que hay un estado de transformación, un estado de romper con esa rebeldía, nosotros no podemos ver el propósito manifestado. ¿Me está entendiendo? Jesús manifestó claramente que Él destruiría el templo y en 3 días lo reedificaría. Y ya hemos aprendido el sábado que cuando Él decía derriben este templo, estaba una palabra griega que es hierón, que significa edificio, derriben el hierón, que yo me edifico en 3 días un naos, otro templo. Naos significa un templo espiritual donde contiene la plenitud de la deidad. Nosotros somos el naos de Dios, el templo del Dios viviente. No es el hierón, no es el edificio, no es el ladrillo lo que contiene a Dios. ¿Me está entendiendo? Algunos creen que ir a un edificio es ir a la casa de Dios y eso es un concepto babilónico. Es errado. No es así. Creo que muchas cosas el Señor nos ha bendecido y este no es otra cosa más que un auditorio de un sindicato. A mí por lo menos el Señor me bendice, no sé usted. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Que yo debo correr los velos y darme cuenta de que también en 3 días comienza la etapa de la reedificación del naos de Dios. ¿Y cómo se edifica el naos de Dios? Claramente vemos en Efesios 4:11, dice esos 5 ministerios son constituidos por Dios. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De edificar ¿a quién? A los santos. Entonces, si el Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó en la persona de Jesucristo, pero cuando Cristo resucitó, fue ascendido a los cielos y se entronó en su gloria, ¿quién vino en ese momento en Pentecostés? El Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu del Cristo vivificado en nosotros se sigue encarnando, ¿sí o no? Porque hoy hay personas que llega el llamamiento santo de Dios a un escogido de Dios y ¿qué sucede? Se vuelve a encarnar, o sea que el Verbo se hizo carne en Cristo, pero aún continúa encarnándose en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Porque nosotros somos el naos de Dios. Nosotros somos la iglesia, el verdadero templo del Espíritu. Entonces, ¿cuándo comienza esta etapa? En el 3er día. ¿En qué tiempo estamos? Desde el tiempo en que Jesús resucitó, en el 3er día. Es el 3er milenio, ya han pasado 2000 años. Cuando usted aproximadamente el calendario gregoriano con el calendario hebreo, estamos en la transición del cambio de día, el cambio de milenio. ¿Por qué? Nosotros ya llevamos 12 años de la década del 2000, ¿no es cierto? Ya hemos pasado la primera década. Estamos ya transicionando a la segunda década del año 2000. Ahora fíjense ustedes que ese es el calendario que nosotros los gentiles manejamos por el calendario solar, que es el calendario de Gregorio. Pero el calendario hebreo han pasado hace poquito recién estamos nosotros en las vísperas del 3er día. O sea que, ¿por qué usted está escuchando esta palabra? ¿Por qué el Señor nos está quitando los velos? ¿Por qué estamos comprendiendo de otra manera? ¿Será porque nosotros somos más inteligentes que otros hermanos? ¿Será porque nosotros somos más ungidos que otros hermanos? ¿O porque somos súper ungidos todos directamente? No, porque el fruto verde es porque el tiempo no ha llegado, pero el fruto maduro identifica porque el tiempo ha llegado. Entonces nosotros estamos entrando a una dimensión de comenzar a entender el propósito de Dios porque Dios está edificando el naos. En el 3er día edificaré a mi naos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Muchos piensan que lo que se llaman congregaciones son la iglesia de Cristo. No, son iglesias locales derivadas en distintas formas y costumbres y tradiciones de los hombres por medio de denominaciones y cultos tradicionales. Pero en medio de todas esas congregaciones, Cristo está sacando a sus naos, a su templo, está formando su iglesia. ¿Cuándo lo iba a hacer? En el 3er día. ¿Completando con quién? Con todos los santos escogidos de Dios que ya duermen y que están en el reposo del seno de Abraham. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, para poder entender esta palabra, la iglesia tipifica a esa vida del naos. Ahora, fíjense ustedes, nosotros tenemos conductas que debemos transicionar y que debemos cambiar y erradicar
después de esto viene el tiempo de lo celestial. ¿Después de qué? Bueno, fíjense, por ejemplo, has dejado tu primer amor. ¿Cuánta iglesia de Cristo, cuántos escogidos de Dios están con su primer amor apagado? ¿Conocen algún cristiano que está enfriado? ¿Sí? No sé si está más frío el clima de afuera o el corazón del cristiano. Pero fíjese usted que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que hace que una persona ponga a un costado el primer amor? El amor por las cosas terrenales. ¿Cómo se llama eso? Eva. Eva es la mentalidad. ¿La mentalidad qué? Adúltera. Porque ¿qué hace Eva con Adán? Engaña. Ya lo hemos visto eso, ¿se acuerdan? ¿Y cómo engaña? El alma adúltera, cuando se constituye amigo del mundo, comete adulterio delante del rey, delante del amado. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que nosotros debemos entender es que cuando yo erradico mi manera de pensar, comienzo a ver que puedo corregir, volver a Cristo como mi primer amor. ¿Qué más? La doctrina de los nicolaitas. Y esto es un problema terrible para sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias que son multitudinarias, pero siempre son un grupito de asalariados, lo que hacen todos los demás son espectadores. Eso no es modelo de iglesia de Cristo. El modelo de la iglesia de Cristo es que todos los que pertenecen al naos de Dios, que son el templo de Dios, tienen una función ministerial por los dones. Y los dones no es otra cosa más que arras. Arras quiere decir momentos de utilidad para certificarnos a nosotros que somos escogidos. Es el testimonio del Espíritu que tenemos. Pero no idolatre el don, no haga del don una campaña de sanidades y milagros como para decir que usted tiene un poder especial. No, hermanos, los dones sirven para que nos edifiquemos unos a otros y para que nos ministremos unos a otros, porque la iglesia no depende del sistema. Ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Y los dones son para qué? Esa es la bendición que Dios nos da, la riqueza que Dios nos da a la iglesia, como el naos, como el cuerpo, de poder nosotros llevar o recibir lo que la iglesia necesita, nutrida por el mismo cuerpo. Amén. Cuando a alguien se le cae un pelo, no le va a pedir el pelo al vecino para ponérselo. El cuerpo solo va volviendo a crecer el pelo. ¿Por qué? Porque el cuerpo vivo, orgánico, manifiesta la función de cada miembro para lo que ha sido creado. Entonces, ¿qué pasa? La doctrina de los nicolaitas es algo que tiene que desaparecer de la iglesia. El espíritu de Jezabel entronado. Nunca Jezabel va a actuar si no hay un liderazgo sólido. Cuando el liderazgo no cumple el rol sacerdotal, Jezabel siempre está allí. ¿Sí? Cuando el hombre no toma las decisiones como responsable y como cabeza de la mujer, naturalmente el espíritu de Jezabel se va a manifestar. Y esto abunda. Y estas son cosas que tengo contra ti. La palabra dice claramente, la doctrina de Balaam, lo que les gustan hacer mercadería de la gente, lo que hacen mercadería con el negocio de la fe. Y esto está abundando hoy en día. Entonces, muchos quieren entrar en tiempo de dimensión, en tiempo de las cosas celestiales, quieren entrar a ese tercer cielo, pero dice, primero corrígete, tengo algo contra ti. Corrígete, corrige tu conducta, corrige tu mensaje, corrige tu manera de pensar, corrige tu amor a quien amas primero. Después de esto, ¿lo entienden? Después de esto, dice Juan, miré. Pero antes hay que hacer ¿qué cosa? Corregir. Corregir todo lo que está mal, corregir. ¿Cuántos reconocen cosas que no están bien en su vida? Bueno, aquel que no se da cuenta que tiene es porque todavía lo sigue buscando a Jesús afuera. Al hombre de Galilea, ahí va pasando el hombre de Galilea. Son lindas las canciones, pero no son bíblicas para ese tiempo. Amén. ¿Dónde está Cristo? En medio de la iglesia, en medio del candelero, en medio del naos. ¿Quiénes son los naos de Dios? ¿Quién es templo de Dios? A ver, quiero verle. ¿Dónde está Cristo? En mí, diga con en mí. ¿Dónde está Cristo? En mí. Y si está en mí, ¿lo ve todo de usted? ¿Lo sabe todo de usted? Claro, Él te dice, yo sé tu celo, sé tu arduo trabajo, sé tu amor por la obra, pero tengo algo contra ti. Te crees un superhéroe, un super ungido, te crees enriquecido, te crees que sabes, te crees que dominas todo, pero tú no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desventurado. Eres tibio, no me sirve, te voy a vomitar. ¿Cuánto van entendiendo? Claro, nosotros siempre vemos a la iglesia, juzgamos a la iglesia, juzgamos los movimientos. ¿Y qué pasa con nosotros que somos el naos?
No estamos hablando del hierón, estamos hablando del naos. Si Cristo es en mí, corrígete. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y al que venciere, ¿cuánto le gusta la recompensa? Bueno, al que venciere, o sea que hay una batalla. El sábado hablamos, ¿no?, de la batalla de la mente. Porque al que venciere hay que batallar. ¿Y qué hay que batallar? Contra todas las cosas que mi mente había anidado, había levantado, fortalezas, edificios. Y le llamamos iglesia de Cristo, algo que Jesucristo no reconoce. Es más, la Escritura, Jesucristo dice, esto no es una iglesia, eso se llama sinagoga de Satanás. Suena duro decirlo, ¿no? Pero Jesús ya nos ganó. Él lo dijo primero. Entonces vemos acá que dice, después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Saben cuándo se abren los cielos? Bueno, ¿recuerda usted cuándo se abrió los cielos delante de Jesús? Cuando se bautizó. Así dice la Escritura, que cuando Él se bautizó, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos y la voz del Padre que decía, tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo? Hace un tiempo yo había enseñado esto. ¿Se acuerdan lo que era la adopción? Adopción es la huiustesias, adoptar para nosotros, los que somos latinos, los que somos occidentales, es prohijar a un hijo y criarlo como si fuera nuestro. Pero para los orientales, para el pueblo hebreo, la cultura hebrea específicamente, la adopción es la declarar a su hijo mayor de edad, ¿sí? Nosotros decimos, yo soy mayor de edad, tengo 21 años, puedo salir de noche cuando quiera. Muy bien, para el pueblo hebreo, quien declaraba mayor de edad no era el registro civil, sino el padre. Cuando el padre lo veía maduro, decía, huiustesias, quiere decir, ahora te declaro mayor de edad. Ahora sí podés usar mi herencia, mi autoridad, mi nombre, podés hacer y administrar las cosas en obediencia. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso Jesús a los 30 años recién comenzó su ministerio, no porque no tenía nada que hacer, no. Sino que dice Gálatas capítulo 4 que hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el Padre dice, ahora es tiempo, comienza. ¿Qué quiere decir que ahora es tiempo? Comienza, ¿qué cosa? A funcionar en su ministración de hijo cuando alcanza madurez. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? ¿Cuándo va a entrar la iglesia en cielo abierto? ¿Cuándo va a entrar a ver otra dimensión? Cuando la iglesia sea como madura. Pero dice la Escritura en Hebreos, después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros muchos de ustedes. Necesitan que se les vuelva a enseñar los mismos rudimentos de siempre. Necesitan leche y no les puedo dar alimento sólido porque son niños inexpertos en la palabra. Entonces encontramos acá una necesidad como iglesia. Ahora, cuando digo que la iglesia debe entrar en madurez, no estoy hablando de la plenitud de los congregantes, porque no todos son la iglesia de Cristo. Pueden ser miembros de una iglesia local, pero no miembros del cuerpo de Cristo. Pero los que son del cuerpo de Cristo, los que reconocen que estamos en el tercer día, los que reconocen que estamos en el tiempo del cumplimiento de todo lo que Jesús ha profetizado, los que se dan cuenta que somos el naos de Dios, los que se dan cuenta que estamos empezando a recibir la palabra revelada por Jesucristo, iluminada por el Espíritu Santo, aplicada a nuestros corazones, lo espiritual a lo espiritual, yo empiezo a correr velos y empiezo a entender la palabra. Y ya no necesito estar en rudimentos, sino que necesito yo empezar a entrar a el alimento sólido, al lenguaje secreto que dice Pablo que solamente lo hablamos entre los que han alcanzado madurez. El hombre maduro no está en chiclinadas, no está en niñerías. Las niñerías Pablo le identifica en pleitos, celos, divisiones, envidias, contiendas. Y mientras usted anda en celos, chismes, envidias, contiendas, divisiones, no es maduro, es un chiquilín. Y la iglesia no es un orfanato. La iglesia es la reunión de los santos. La iglesia es donde en plenitud debe gobernar Jesucristo porque somos el reino de Dios. Amén. Entonces, fíjese ustedes, sea juez de usted mismo, hermano. Si usted se presta para todas las cosas que son niñerías dentro de la iglesia, no necesita que nadie más que usted mismo diga, yo soy un niño, necesito madurar. Mientras sea niño, no se abren los cielos.
Mientras yo soy maduro, no se abren los cielos. Y no se diferencia entre el esclavo, como dice Alejandro. Aunque sea señor de todo, sigue siendo esclavo de ese sistema. ¿Cuántos van entendiendo? Mire, estamos calentando motores recién. Si le hace frío, métase en el espíritu que va a empezar a arder como estoy yo. Pero necesitamos ver las cosas sin velos. Cuando la iglesia entra en dimensión de madurez, los cielos se abren. Y acá vemos, dice la Escritura, que había una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me decía, ¿qué cosa? Sube. Iglesia, suba a la dimensión, suba. En el tabernáculo del desierto era horizontal, en el tabernáculo espiritual es vertical. ¿Entiende? Sube. Hay una dimensión que te falta entrar. Hay una dimensión que tienes que entrar. Sube acá y te mostraré cosas. Ven y ve lo que hay en secreto. ¿Cuántos quieren entrar a esa dimensión? Cada vez menos manos. ¿Quiere entrar allí o no? Usted cree, mire, si usted dice, no, ¿qué voy a entrar yo allí? Bueno, no se descalifique porque no es por mérito humano, es por gracia. Él lo hizo todo, nosotros simplemente tenemos que obedecer. Es más, somos tan torpes que Él nos pone en el camino. Y dice Isaías 35 que por más torpe que seamos, no vamos a salir de ese camino. Es el camino de la santidad que nos lleva a su gloria. Pero no depende de nosotros, porque nosotros somos torpes, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes qué importante ver que dice, al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Cuándo, hermano? Cuando el hombre es maduro, la iglesia es madura, cuando empezamos a transicionar, cuando ya vemos la realidad y nos descontaminamos de un sistema religioso que como títere nos han manejado. Y empezamos a ver la Escritura de otra manera. Empezamos a madurar, empezamos a vivir como verdaderos súbditos del Rey y Él gobierna nuestras vidas. Entonces, Juan dice, al instante estaba yo en el Espíritu. Eso quiere decir que cuando uno quita los velos, inmediatamente sabe y reconoce su posición. Ahí ve a Cristo cara a cara, como en un espejo. Ahí se ve usted en Cristo y Cristo en usted. Y empieza la transición, la transformación de gloria en gloria, de gloria en gloria. Pero cuando uno se ve en Adán, se olvida cómo era. No tiene conducta, no tiene reflejo, no tiene vida, no tiene pasión. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, vamos a ver rapidísimo los argumentos del capítulo 4 porque espero poder llegar esta noche con todo lo que tengo. Ayer me quedé hasta tarde en la casa GES estudiando y no me alcanzaba las hojas para poder escribir, pero bueno, traté de hacerlo lo más comprimido, pero para que usted tenga sustancia para estudiar en su casa. ¿Usted estudia en su casa o no? ¿Seguro? ¿Cuánto estudia en su casa? Ajá, muy bien. Dios va a bendecir y va a recompensar eso. ¿Qué es lo que ve? Sube acá, te mostraré las cosas que sucederán después de estar instante. Estaba en el Espíritu. ¿Y aquí qué había? Diga conmigo, un trono. Un trono. Muy bien, para que usted vea la visión que ve Juan, ¿sí? Es la visión que usted tiene que verla ¿dónde? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Dónde dijimos que está Cristo? ¿Dónde está la plenitud de la deidad? En mí. ¿Quiénes son los naos de Dios? Mira, hay un velo fuerte, le cuesta. Usted todavía cierra los ojos y se imagina qué hay allá. ¿Dice o no dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo? ¿Dice o no dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros estamos completos en Él? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Dice o no dice Efesios 2:20 de que nosotros somos edificados como templo del Espíritu? ¿Sí o no? Amén. ¿Dice o no dice la Biblia que las funciones ministeriales apostólicas edifican a la iglesia a fin de que alcancemos la plenitud? ¿Sí o no? ¿Dice o no dice Pablo que sufre dolor de parto hasta que Cristo sea formado fuera de vosotros? ¿Así dice? ¿A dónde? En vosotros, dentro de ustedes. ¿Dice o no dice Pablo en Colosenses de que el misterio que estaba oculto y escondido de siglos y edades era que Cristo está en ustedes? ¿Sí o no? Bueno, ¿ya tiene más argumento para creer? Quiten los velos. ¿A dónde está el trono? Digo conmigo, en mí. Cuesta, ¿no? Claro que uno dice, si el trono está en mí, ¿a dónde están los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes? Uno empieza a pensar, espera hermano, esto no es literal, estos son figuras y señales proféticas. Todo es Cristo, todos son actitudes y todos son mensajes que en nosotros debe estar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el rollo escrito?
Diga conmigo, yo soy el rollo escrito. Muy bien, ¿qué contiene el rollo? La palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo. ¿Qué es el verbo? Cristo. Cristo en mí. Jesús le decía, ustedes escudriñan las escrituras, le decía a los fariseos. Ustedes son hipócritas, escudriñan, las saben de memoria la escritura, pero no se dan cuenta que la escritura da testimonio ¿de quién? De mí. ¿Quién es la escritura? Levante la mano, ¿quién es la escritura? Hermano, usted tiene la Biblia, pero la escritura somos nosotros. Él escribió, en esto consiste el nuevo pacto. Escribiré en vosotros, en vuestros corazones y en vuestra mente. El verbo está en nosotros, es la escritura. ¿Quién es la escritura? ¿Quién es el rema de Dios? El logo es la letra. ¿Quién es el rema? Las cartas vivientes. ¿Quiénes son cartas vivientes? Nosotros. ¿Quiénes son las que dan testimonio de Cristo? ¿La letra o el rema? Bueno, ¿quién da testimonio? Soy yo. Es usted el que tiene que dar testimonio. ¿Y cómo da testimonio? ¿Por lo que predica o por lo que vive? ¿Cómo predica? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Lo que predica. Si tu vida no tiene un mensaje, es porque tu mensaje no tiene vida. ¿Qué vive? ¿Qué testimonio da? ¿Testifica a Cristo? ¿O le sale las calaveras, los dragones, los estrellitas, las viboritas por la boca? ¿Qué actitud tiene usted? Es que usted no sabe el carácter podrido que tengo yo. Bueno, ahí hay un camino al Calvario. Vaya y crucifíquese. A Dios no le sirve su carácter podrido. Es la vida de Cristo que tiene que estar en usted. Él gobierna, Él reina en usted. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya han entrado en calor? ¿Cuántos ya no le hace frío? ¿Vio que se va el frío rápido? Es más, podemos empezar a transpirar enseguida. ¿Dónde está el trono? Él ve un trono en el Espíritu. ¿Por qué dice estaba en el instante en el Espíritu? Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, había un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan estaba viendo cosas. Todo esto es tipología del naos, del templo de Dios. Fíjese, a uno sentado. ¿Dónde estaba sentado? En el trono. Uno estaba sentado en el trono. Muy bien, ¿qué más vemos después? Claramente que en el interior tuyo hay manifestación de gloria. ¿Dice o no dice Pablo que nosotros somos vasijas de barro y que dentro de nosotros hay gloria? ¿Sí o no? Hay un tesoro. Muy bien, ese tesoro lo describe porque Juan veía una visión, pero él no entendía lo que usted entiende hoy. Pero nosotros no entendemos lo que entendía Juan, porque Juan entendía perfectamente el lenguaje hebreo, las culturas hebreas. Cuando Juan veía algo decía, no entiendo qué es esto. Claro que lo entendía, porque toda la Biblia, acuérdense que Apocalipsis no es el principio de nada, es la revelación de lo que pasó. Por eso se dio vuelta a Juan para ver la voz que hablaba con él. ¿Lo entiende? Ahora, ¿qué ve? Uno sentado y comienza a decir, el aspecto de que estaba sentado era semejante y empieza así a toda piedra de jaspe, cornalina. Había alrededor, dice un trono, un arco iris. ¿Se acuerda cuando figura por primera vez la Biblia la palabra arco iris? Génesis. ¿Y qué tipología, qué simbolismo tiene el Apocalipsis, en Génesis el arco iris? Pacto. Hay un pacto, no se asuste, no le voy a pasar el sobre con pacto, eso lo usan mucho hoy, ¿no? Pero en el trono debe haber una actitud de pacto, pero usted y yo, nosotros miramos simplemente porque el pacto eterno de redención es con el Padre con el Hijo. El pacto que había hecho con Abraham se ratificó en Cristo Jesús, en su simiente. Cristo es el pacto de Dios, por eso Él vino a cumplir y a obedecer y a consumar lo que se había establecido de la eternidad. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Oh, gloria al Señor. Pacto. ¿Y nosotros cómo lo vemos el arco iris? Un semicírculo, ¿no? Este arco iris rodea el trono. ¿Cómo es el círculo? Un arco iris es un círculo. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno, no tiene principio ni tiene final. Amén. Un pacto. Cristo es
el pacto en nosotros. Y comienza a ver claramente, dice que ve alrededor del trono 24 tronos y veía sentado a 24 ancianos. Habla de plenitud, totalidad de gobierno. 12 es autoridad de gobierno. 24 es plenitud. Plenitud de gobierno. ¿Por qué? Porque así se juntan 12 tribus y 12 apóstoles. ¿Y qué vemos nosotros acá? Una plenitud ¿de qué? De 2 pactos en uno. 2 acuerdos de gobierno en uno. Esto es cuando alcanzamos madurez en nuestro interior, en nuestro espíritu, en el trono de Dios, donde Cristo está reinando. Amados hermanos, debe entender, hay autoridad plena. Él gobierna, Él rige sobre su vida. Es una necesidad de cambio, hermano. Porque si nosotros vemos y tomamos a veces figuras literales, esperamos que algo suceda. Es más, vamos a ver ahora un poquito más sobre esto, porque entramos ahora a ver algo muy importante. Dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Habla de la pureza de tu interior. El lugar más santo y más puro de todo el universo es tu espíritu, hermano. Si no, Dios no vendría a morar allí. Amén. Si usted dice que usted es una porquería, que usted es una basura, ¿cuántas veces uno se dice esto? Hermano, si le está diciendo a su vieja naturaleza, pues ya está muerta. Pero usted debe reconocer de que ha sido santificado y ha sido edificado en usted el naos de Dios. Y según dice la palabra, aquel verdadero tabernáculo no hecho de manos humanas. ¿Quién dijo que edificaba el templo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo esto? Cristo. Amén. Ahora, fíjese que dice el versículo 7, y dice el versículo 6, que alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos detrás y delante. Vemos nosotros de que hay 4 características. Estos 4 seres vivientes también es tipología de Cristo. Si bien es cierto, en comentarios pueden encontrar que son serafines o querubines o distintos ángeles de posición de custodia del trono. Pero vamos a interpretar con la Escritura, porque la Escritura se interpreta con la Escritura, y lo que usted y yo vemos y no entendemos, para Juan no era problema, porque esto ya era algo conocido. Estos 4 seres vivientes no aparecen por primera vez en Apocalipsis. Esto ya apareció en Zacarías, apareció en Ezequiel. Estos son visiones que otros profetas habían tenido, casi muy similar a lo que es revelación de Cristo, nada más que ellos no sabían quién era Cristo hasta ese momento. Juan sí lo supo, pero acá él ve 4 manifestaciones. Quiero que vean 4 características del reinado de Cristo, 4 mensajes de la iglesia de Cristo, porque ¿qué somos nosotros? Mensajeros de Cristo. Ahora, ¿qué ve? 4 seres vivientes. Dice, el primer ser viviente era semejante ¿a quién? A un león. El segundo semejante a un becerro. En la traducción es buey, ¿sí? El tercero, ¿cómo era? Tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. 4 manifestaciones claras del reinado de Jesucristo. Y yo quiero hacer hincapié con esto porque estas 4 características son características de Cristo. Ahora, si Cristo es en mí y yo en Él, dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Él es la cabeza de la iglesia. O sea que lo que Él es, nosotros hacemos. Él es el pámpano, Él es la vid, nosotros el pámpano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Lo que Él predica, nosotros predicamos. Su mensaje es nuestro mensaje. Su juicio es nuestro juicio. ¿Amén? No hay algo diferente. Su cuerpo no está sentado acá y su cabeza está en otro lugar. No, usted está aquí íntegramente. Bueno, Cristo es así. Yo quiero que usted vea esta realidad. Estas 4 características de los seres que Juan ve, descrito también en Ezequiel, descrito también en Zacarías, podemos empezar a ver que tenía mucho que ver con el reinado de Cristo y son actitudes de la iglesia que debe transicionar. Número 1, león. El león es conocido como el rey ¿de dónde? El rey de la selva. Podemos ver nosotros que en su plenitud de gobierno en los animales de la selva es el león. Pero el buey es el rey de los animales de carga, de servicio. ¿Sí o no?
Usted le pone al buey, el animal más manso, le pone un yugo y trabaja. No le pide feriado ni vacaciones. El buey, un animal dócil para el servicio. Ahora, el hombre es coronado como el rey de la creación. ¿A quién le dijo Dios que iba a señorear sobre todo lo creado? Al hombre. La tipología del hombre es coronado por Dios como el rey de la creación. Y a pesar de que el hombre está depravado, sigue dominando, pero esta vez la destruye en vez de cuidarla y labrarla. ¿Sí? La tierra languidece por culpa del hombre. Por tu culpa, le dijo Dios a Adán, la tierra será maldita. ¿Qué vemos nosotros? De que el hombre señorea, pero no para bien, sino para mal, la destruye. Pero lo que ve Juan, el rostro como de hombre, es el señorío de la creación. Todo esto habla del gobierno y reino de Cristo. ¿Y el águila qué es? El rey de las alturas, de las aves, las alturas, de la visión con precisión, del juicio justo. Un ave cuando está, un águila cuando está en plena altura, una altura impresionante, que es el ave que tiene una visión perfecta, un justo juicio, no se larga de picada para cazar, pensando que es una liebre y resulta que es un hipopótamo. Nunca un ave como el águila se va a equivocar. ¿Por qué? Porque su juicio de su visión es justa. Y lo que vemos acá, que el águila volando está haciendo referencia no en reposo, sino en altura. Tipifica el gobierno de Cristo. Algunos creen que porque Cristo está sentado a la diestra, no nos ve. ¿Cristo dónde está sentado? En el cordón de las calles de oro. ¿A dónde está sentado? Digo conmigo, en su trono. ¿Dónde está el trono? En mí. Yo soy el naos. Yo tengo un pacto, hay un arco iris en mí. Hay 4 características de Cristo en mí. Y si hay 4 características de Cristo en mí, ¿cómo debe ser mi actitud? Igual. Yo debo tener actitud de león, debo tener actitud de buey. Yo tengo que tener actitud de hombre que gobierna en creación, de administrador, y debo tener actitud de juicios justos, exactos, delante del Señor. ¿Cuánto van entendiendo esto? Muy bien, pero también encontramos nosotros que las 4 características de estos seres vivientes tipifican a Cristo. ¿Por qué? Porque usted tiene 4 biografías de Cristo, que son los 4 evangelios, ¿sí? Para los que están estudiando el libro de la Biblia, ¿cuáles son los 4 evangelios? Marcos, empiezo ¿cómo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Usted sabe de qué trata cada libro? Son 4 biografías de Cristo, pero cada uno tiene una visión, una perspectiva diferente. Mateo está tratando o presenta a Cristo como el Mesías, el Rey, el león, el Rey. Sin embargo, Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente, el buey. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Por eso es que relata el nacimiento virginal, relata el bautismo de Jesús, relata muchos sucesos de su nacimiento, relata las genealogías, todo. ¿Por qué? Porque lo presenta como el Hijo del Hombre, el hombre. Y Juan lo presenta como el verbo de Dios, como el justo juicio de Dios. Él es el águila. 4 seres, 4 evangelios. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada les expliqué acerca de la distribución de las 12 tribus de Israel en el tabernáculo? Nosotros, para poder entender esto, tenemos nosotros el tabernáculo que estaba en medio del desierto y las 12 tribus de Israel estaban distribuidas al norte, al sur, al este y al oeste, 3 para cada lugar. De esas 3, acuérdense en que era el ejército de Dios, el ejército de Israel, eran tribus guerreras, ¿sí? Entonces, dentro de las tribus guerreras aparecen las características de cada tribu. Dentro de las características de cada tribu había siempre una tribu del norte, del sur, del este y el oeste, de las 3 que predominaba en gobierno sobre las otras 2. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que delante en el tabernáculo habían 4 banderas. Una bandera al norte, una bandera al sur, una bandera al este y una bandera al oeste.
que esa bandera tipificaba a la tribu que gobernaba del norte, la tribu que gobernaba del sur, la tribu que gobernaba del este y la tribu que gobernaba del oeste. Curioso ver que esas 4 banderas, recopiladas justamente por el cántico de Débora, el canto de Débora manifiesta las actitudes de las tribus, las distribuciones de números que aparecen allí y las características que tienen cada tribu, encontramos 4. Vemos, por ejemplo, que al norte estaba Dan, al sur estaba Rubén, al este estaba Judá y al oeste estaba Efraín. Pero si tenemos que ver nosotros la distribución por orden, tenemos que ver cuál es la primera. Nosotros siempre decimos norte, sur, este y oeste. Para el tabernáculo, el templo de Dios que se manifiesta, la puerta estaba orientada hacia el este, hacia el oriente. ¿Por qué? Porque es el lugar del nacimiento del sol. Malaquías dice que para nosotros el sol de justicia nacerá trayendo salvación en sus alas. Por lo tanto, el tabernáculo miraba hacia el este. Entonces, para el orden de los puntos cardenales para la tribu, para el pueblo y para el tabernáculo, comenzaba por el oriente, por el este. Y al este, ¿quién es el primero? Judá. ¿Quién es Judá? La tribu de Judá es el león. Así se lo considera Cristo, el león de la tribu de Judá. ¿Lo ven? Muy bien, entonces nos vamos para el oeste. ¿Quién es el oeste? Efraín. Y para el norte está Dan y para el sur está Rubén. Ahora, fíjense en qué curioso las características. Judá tipifica la victoria, también es la alabanza. ¿Por qué la alabanza? Porque se alababa cuando tenían victoria. Cada vez que el pueblo de Israel ganaba una batalla, ministraban cánticos de victoria. Y uno de los cánticos que más resonaba es porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. La batalla de Josafat y cada una de las batallas de David se manifestaba este tipo de cántico. ¿Y quién lideraba esto? Obviamente los levitas, pero era Judá, porque Judá era la bandera de la victoria, que estaba al este. Judá es el león. ¿Lo ven? Pero Efraín, que estaba en la parte posterior del tabernáculo, Efraín es el significado del servicio. Efraín estaba al servicio, Efraín era el sacrificio. Esto lo describe el cántico de Débora. Efraín es el buey, tenía la bandera del buey. ¿Lo ven? Y para el norte estaba Dan. Y Dan tipifica al juicio, los juicios de Yahvé. Los juicios de Dios. ¿Qué es lo que tipifica Dan? Es la cruz. Allí se llevó a cabo el juicio. Por eso usted va a ver que en los 144.000 de Apocalipsis empieza a decir, eran 12.000 de esto, 12.000 de esto, 12.000 de esto, pero nombra a todas las tribus, pero no nombra a Dan. ¿Por qué ya no nombra a Dan? Porque el juicio ya fue llevado a cabo. ¿Cuándo fue llevado a cabo? En la cruz del Calvario. Usted fue juzgado en la cruz y fue hallado culpable y a usted lo mataron en la cruz en Cristo Jesús. Usted ya murió, hermano. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Diga conmigo, yo ya morí. Usted fue encontrado como culpable y merecía la muerte. Y el Padre a usted lo mató en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo? Considérese muerto. Usted ya está muerto. Por eso Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿por qué pregunta si habéis resucitado? Pues ya está muerto. Ahora, muchos están muertos en Cristo, pero todavía no han resucitado, por eso que no han entrado en dimensión espiritual todavía. Dan significa juicio. Dan está al norte. Dan es el águila, al norte. Usted sabe que en el globo terráqueo, ¿para dónde queda el norte? Para arriba. ¿Sí o no? Si yo digo, ¿dónde está el norte? Uno señala para allá. Sí, pero el norte no está para allá, el norte está para allá. Por eso dice que Satanás quería sentarse, poner su trono en las alturas, al norte. ¿Dónde está el norte? Allá. No buscaba Jujuy, buscaba arriba. ¿Sí o no? ¿Dónde está el norte? Arriba. ¿Dónde está Dan? Arriba. ¿Dónde está el águila? Arriba. ¿Dónde está el juicio de Dios? Desde arriba. ¿Lo van viendo?
¿Cuánto están siendo quitados los velos? Más velos se van quitando. Claro, hermanos, para descubrir a Cristo no hay que llevar nada, hay que quitar cosas. Hay que quitar velos, hay que quitar conceptos, hay que quitar fortaleza, hay que quitar ideologías, cosas que tenemos en nosotros. Los que debían entrar a la tierra prometida no debían llevar nada de Egipto. No tienen que llevar cosas a la tierra prometida. Tienen que descubrir las cosas que hay en la tierra prometida. Hay cosas. Cuando uno entra a la dimensión espiritual, nada mío sirve. Señor, acá vengo con toda mi experiencia de evangelista. ¿Qué experiencia? No me sirve nada tuyo. A veces sacamos las chapas, ¿no? Dios hace hamburguesa con nuestra vaca sagrada, muchachos. A Él no le interesa ningún logro nuestro porque sin Cristo lo bueno y lo malo que hagamos es condenación y muerte. En Cristo lo único que nosotros podemos arrojar coronas es cuando obedecemos al Señor. No hay cosa alguna que el Señor le seduzca de un impío. Amén. Y al sur está Rubén. Y Rubén tipifica al hijo porque su nombre significa el hijo. Rubén, tipología de hombre. Es el que está en corona de creación, el que está allí al sur. Entonces vemos nosotros que estos 4 seres vivientes son 4 manifestaciones del reinado de Cristo, son 4 descripciones de los 4 evangelios que tenemos, son las 4 banderas de la distribución del tabernáculo. Pero también vemos nosotros de que es muy importante conocer y prepararnos mucho más en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿qué debemos ver? 4 razones principales para entender que nosotros somos el rollo en la mano derecha del Cordero. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis, allí en el capítulo 5, versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, ¿por dónde? Por dentro y por fuera. ¿Sí? Un libro escrito por dentro y por fuera. Y estaba como sellado con los 7 sellos. La vez anterior les mostré cómo nosotros somos las epístolas, la carta escrita no con tinta humana, sino con la del Espíritu. Y somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos nosotros el libro sellado. ¿Dónde estaba el libro este? En la mano derecha del que está sentado en el trono. Bueno, la pregunta que se escucha en voz de trueno: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? Porque dijimos que ese rollo sellado era el título de pertenencia de la posesión adquirida. ¿Quién es el único dueño que puede abrirlo y mirarlo? El dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién pagó por usted? Cristo. ¿Cuál es el costo? La sangre de Jesús. Dijimos que la sangre tiene 3 manifestaciones: pasado, presente y futuro. La sangre de Cristo nos perdona, la sangre de Cristo nos limpia y la sangre de Cristo nos justifica. El perdón habla del pasado, ¿sí? Yo no puedo perdonar algo del futuro. Te perdono lo que me vas a hacer mañana. No, yo perdono lo que pasó. Entonces, cuando la sangre de Cristo se aplica a mí, me perdona de la culpa, de ese pasado. Amén. Pero también nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque afecta a nuestro presente en relación con el Señor. Pero cuando Él, su sangre se aplica a nosotros, también se manifiesta en el futuro. ¿Por qué? Porque nos justifica para estar delante de su trono. Entonces, ¿qué encontramos nosotros claramente? Que ese libro, ese rollo que estaba sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, es la iglesia, somos nosotros, somos el naos. Pero ¿qué pasa? Hasta que no se quiebren esos sellos en nosotros, no se libera la revelación que está escrita. Oh, gloria a Dios. Hay muchos velos todavía en acá, hay muchos que tienen velos. Tienen que correrlo, hermano. Si no se van a quedar, no van a transicionar nunca. Hasta que Cristo no empiece a quebrar en usted los sellos, no va a salir la revelación que está escrita en usted. Hay vida espiritual en usted, hermano. Y nosotros somos los mensajeros de Cristo. Nosotros somos llamados para llevar el mensaje de Cristo. No se preocupe si hoy no lo entiende, porque lo voy a repetir, si tengo que repetirlo 15 veces.
Lo voy a repetir porque esto no son prédicas. Estos son diseños de la palabra. Son palabras que tienen que tenerlas, tienen que recibirlas. ¿Por qué? Porque capaz que en la 15ª vez que estoy enseñando esto, recién se le abre el velo a alguno. Gloria a Dios. No competimos con nadie, no hay nadie que nos apure, solamente la obediencia a Cristo. Porque estamos en el tercer día, estamos en el tiempo del naos de Dios, se está edificando, está quitando los velos, pero usted necesita transicionar. Salga de la iglesita tradicional babilónica que lo hace estancarse. Necesita entrar en una dimensión más profunda. Su oración será diferente, su adoración será diferente, su lectura y meditación de la palabra será diferente. ¿Por qué? Porque habrá celestial, una vida celestial, una gloria diferente en usted. Cuando Cristo empiece a quebrar los 7 sellos y el libro sea abierto, el rollo sea abierto. ¿Por qué vamos a poner 4 énfasis importantes para ver que nosotros somos el rollo de Dios? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 26. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, es la iglesia, eso no hay ninguna duda. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es este anuncio que debe dar cumplidamente? El misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes ha sido manifestado? A sus santos. Esto lleva un tiempo, somos nosotros los que estamos recibiendo esta convicción. Pero dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. O sea, esto no depende de la iglesia, sino de Dios. A quien Dios quiere manifestárselo, se lo manifiesta. A quien Dios quiere revelarse, se lo revela. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Amén. ¿Cristo es dónde? En mi día. ¿Usted es salvo? ¿Sí? ¿Usted tiene el Espíritu de Cristo en usted? ¿Dónde está Cristo? Es un misterio, ¿no? Pues yo quiero que salga así. ¡Ah! Cristo está en mí. Cristo está en mí. Y cuando se ve al espejo diga, Cristo está en mí. Bueno, esto no lo va a entender. Porque usted va a decir, Cristo está en mí. Y le va a venir el pensamiento, ¿qué va a estar Cristo en vos? Habló Adán. Y el Espíritu te dice, te da testimonio. Claro, obviamente, no todos pueden entender esto. Por eso todavía algunos siguen cargando el muñeco, ¿no? Y ahí anda con el muñeco. Es un muñeco. Cristo es mí. Cristo en mí. Mire si no tendrán velo, que dicen ven con nosotros a caminar y lo llevan alzando. Pero hay que tener velos, ¿no? Vamos a ver inmediatamente. Primero, nosotros somos el libro en las manos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Él. Diga conmigo, estoy creciendo en Él. No, eso no es crecer, eso es tener frío todavía. Diga conmigo, estoy creciendo en Él. Muy bien, vamos a ver rapidísimo por qué nosotros debemos tener esta convicción de que nosotros somos el libro en la mano del Señor, porque estoy creciendo en Él. Vamos rapidísimo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Rapidísimo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, fíjense el versículo 14, rapidísimo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se encarnó. ¿Cómo se conoció esa manifestación encarnada? Como Jesús de Nazaret. Jesús murió
resucitó y ascendió. Pero Él dijo, yo voy y volveré a vosotros, pero vendré de otra manera. Entonces, aquel verbo que se encarnó sigue encarnándose. ¿Sí o no? ¿Hace cuánto se encarnó en vos? ¿Hace cuánto en vos? ¿Hace cuánto se encarnó en vos? Algunos se encarnó hace poquito. Algunos se va a encarnar dentro de unos días. ¿Por qué? Porque no hay muchas carnes, hay un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Amén. Esto lo vamos a ver mucho más claro en Hebreos capítulo 10. Vamos rapidísimo para atrás. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya no habla de ese cuerpo de Jesús de Nazaret, sino la iglesia. Ahora, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde? En la iglesia. Nosotros somos el libro escrito de Dios. Amén. Sellados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Efesios 4:12, rapidísimo. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están siendo edificados en todo este último tiempo? Yo quiero saber si usted siente que ha crecido un poco más. ¿Cuántos siente que han crecido un poquitito más? ¿Sí o no? Bueno, eso quiere decir que usted no es un miembro ortopédico, usted tiene vida, ¿sí? Usted está insertado en el cuerpo de Cristo y si usted ha crecido un poquito más es porque está en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el libro de la mano derecha porque estamos creciendo en él. Amén. Segundo argumento, porque somos epístolas abiertas, cartas escritas por el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quién dice Pablo que somos las cartas escritas? Nosotros, escritas y conocidas por todos los hombres. Pregunta, ¿usted es testimonio de Cristo en su manera de vivir? Porque dice la palabra que usted debe ser leída por todos. Algunos son libritos sin palabra, dice, ¿no? No, necesitamos nosotros expresar porque dice, las escrituras dan testimonio de mí. Pablo dice que somos leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Nosotros somos las epístolas abiertas, vivientes. Hebreo 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice el Señor, escribiré sobre su mente y sobre sus corazones mi palabra. También vemos nosotros en Apocalipsis 19. Vamos a ver rapidísimo Apocalipsis 19. No creo que llegue con todo, pero vamos a hacer unos repasos. Apocalipsis 19, versículo 11 al 13 dice, entonces vi en el cielo abierto y aquí dice un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea y con sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito en el muslo que no lo conocía. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, blancos, limpios, le seguían a caballos blancos. Ahora, ¿qué vemos nosotros acá? Hay una unidad entre el Cordero y la iglesia. Nosotros estamos creciendo en Él, nosotros somos el testimonio de Él y todo lo que Él manifiesta lo manifestamos nosotros. Por eso que hay que hacer, transicionar. Si usted piensa que usted no tiene ningún valor o piensa que porque no hace una tarea
dentro de la organización religiosa no es nada, está equivocado, hermano. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Toda la iglesia tiene cosas importantes por hacer, pero vamos a ir viendo un poquito más. Nosotros somos el rema de Dios, la expresión de Cristo. Juan capítulo 5, 39, ya lo he citado este versículo, pero lo leamos de nuevo. Juan 5, 39, dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué dice Jesús? Que las Escrituras dan testimonio de Dios. ¿Quiénes son las Escrituras? ¿Quiénes son las cartas? Nosotros. ¿Qué hay que hacer? Dar testimonio, vivir una realidad. Claro, alguno dice, ay, cuando yo me muere esté en el cielo, ¿qué santo voy a ser? No se trata de cuando usted se muera. En el reino se pide pasaporte para entrar. Y uno no entra al reino cuando se muere, sino cuando nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Jesús lo dijo, no lo inventé yo. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Nadie puede entrar al reino de los cielos, ni ver al reino de los cielos, si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué estamos en la mano derecha del Padre? Vamos a ver esto rapidísimo. Mateo 25, 34. Nosotros somos el libro en la mano derecha. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículo 34? En el juicio de las naciones. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿A quiénes dirá? ¿A los de dónde? De su derecha. ¿Qué le dirá? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, rapidísimo. Ya estoy terminando. Juan capítulo 10. Hay un versículo que es muy lindo, muy citado. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Qué mano? La diestra. La diestra de su justicia, la derecha. Ahora, para poder entender esto, yo había hecho mención, no me acuerdo si el lunes pasado con los varones o acá, no me acuerdo, pero tendríamos que ver nosotros la tipología de Cristo en la historia de José. ¿Sí? ¿Han leído José? La historia de José, ¿conocen la historia de José? ¿Hijo de quién era José? De Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos eran 10 que eran hermanos de otras mujeres, ¿sí? O sea, no de la misma madre. Pero únicamente José y Benjamín eran los dos hermanos directos de sangre, hijos de padre y de madre. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó? ¿No es cierto? Fue vendido como esclavo, allí estuvo en Egipto. Después de un tiempo, él llegó a ser gobernador de Egipto. Todo de José es tipología de Cristo. Pero cuando vino el hambre sobre la tierra de Jacob, y tenían hambre y no tenían qué comer, fueron los hermanos a pedir ayuda a Egipto, y allí, sin conocerlo, aquel gobernante, José vio que eran sus hermanos, y él dijo, ¿acaso tienen otro hermano más? Sí, no tenemos el hermano menor, se llama Benjamín. Y él dijo, hasta que él no venga, no hay liberación, no hay bendición, no hay nada. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Y Cristo es tipificado por José. Y acá encontramos nosotros, de la misma sangre, José y Benjamín, Cristo y la iglesia, la misma sangre. Nosotros somos los hijos de la mano derecha, la iglesia son los hijos de la mano derecha. Y hasta que no hay un encuentro con Cristo, no hay liberación, no hay prosperidad, no hay bendición, hermano. Precioso, ¿no? Hay muchas cosas para descubrir a Cristo en la palabra. Hay muchas cosas para profundizar en la palabra de Dios. Es tipología de Cristo. Es el hijo de la mano derecha. Entonces, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Y nosotros vemos que los de la mano derecha son los que heredan el reino de Dios. Entonces, la iglesia necesita tener la renovación de una mentalidad. Por ejemplo, Apocalipsis 22:4 dice que los santos tenían en su frente un nombre escrito, el Verbo de Dios. Pero sin embargo los impíos tienen una marca en su frente, de la bestia.
Porque no hace otra cosa más que identifica qué es lo que predomina en tu mente y qué es lo que gobierna tu vida. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el que no está en Cristo tiene la mente de este sistema mundo que lo lleva a ser esclavo de Babilonia. Amén. Entonces, los impíos tienen esa mentalidad y los santos tienen otra mentalidad. Si yo soy el naos de Dios, si yo soy la iglesia de Dios y tengo una mentalidad de impío, algo no está bien. Algo no está bien. O tengo un problema de conversión, o tengo una gran ignorancia peligrosa que me lleva a cometer errores. Pero el que ha sido crucificado con Cristo está muerto. Su juicio ha sido llevado a cabo. El impío peca por naturaleza y el justo peca por error, por ignorancia, por concupiscencia, pero no por naturaleza. Por eso dicen, yo soy abogado de ustedes, pero si confiesan su pecado, yo soy fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo. Por eso dice la palabra, el que encubre pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Amados, tengo mucho más, me queda toda una hoja más, pero no voy a seguir porque no quiero hacer una ensalada. Quiero que usted lo vaya recibiendo y que vamos empezando a ver esto. Estos son tipos de palabras que nos mereceríamos tener por lo menos 3 o 4 días seguidos para ir tranquilo, preparando algunos PowerPoint, algunos exhibits para que podamos ver con más claridad y aprender mucho más de esto. Pero lo que sí podemos ver es que estamos en tiempos de cumplimientos proféticos, necesitamos transicionar, necesitamos cambiar, necesitamos ver de otra manera. Cristo es en todo inclusivo. Para el miércoles que viene, yo les invito que no falten y si es posible, traigan a otros hermanos que no están, porque aparece en Apocalipsis capítulo 6 figuras de jinetes, ¿sí? 4 caballos, 4 jinetes. Y tenemos una ensalada sobre esto. Claro, inmediatamente nosotros vemos como la manifestación del diablo, del anticristo, de la muerte. ¿Será así? ¿Será así? La Biblia responde a la Biblia. Pero cuando nosotros tenemos unos lentes subjetivos y deformados, vamos a ver todo mal. Pero la Biblia tiene un lenguaje profético que nosotros deberíamos conocerlo claramente. Juan no tenía ningún problema en entender y a ver esa visión porque era algo que conocía. Nosotros tenemos otra manera de pensar. Vamos a ver acerca de el mensaje de la iglesia, la tipología de Cristo. ¿Será el caballo blanco el anticristo o será Cristo? Yo no creo que el anticristo salga venciendo para vencer. Así dice la palabra. Pero fíjense ustedes que nosotros inmediatamente catalogamos. ¿Ha visto alguna vez las fotos de los 4 jinetes? Y aparece uno como calavera, todo vestido de negro con la hoz. Simplemente porque dice la muerte y el Hades. ¿Será así? ¿Acaso no son 4 manifestaciones de Cristo a través de todo su ministerio? Acuérdense que no son cosas que van a pasar, son cosas que ya han sucedido. Por eso Juan se da vuelta. Escribe las cosas que son, las que fueron, las que son y las que han de ser. La única cosa que han de ser es la que vemos nosotros en Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. ¿Desde qué cosa? De la manifestación de las bodas, la manifestación del juicio, cielos nuevos, tierras nuevas, gloria eterna con el Señor. Las únicas cosas. Pero además todas las cosas están escritas y están desarrolladas en la Escritura. Amén. Vamos a orar. Después lo vamos a volver a enseñar. Capaz que hacemos un ensayo profético el sábado. Pero necesitamos entender y perfeccionarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos se van convencidos esta noche de que no todo lo que nosotros pensábamos es así? Hay que tener visión de águila, tener un justo juicio de las cosas. No te guíes de las apariencias, dice, ¿no? No te guíes de las apariencias, nuestros juicios deben ser justos. Por algo Jesús decía en Mateo 23, sepulcro blanqueados son los hipócritas, limpios por fuera, blancos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. ¿A qué quiere decir? Que hay apariencia, uno de afuera ve una cosa, pero por dentro son otra cosa. Por eso dice escudriñar, examinarlo todo. ¿A qué está haciendo referencia esto, hermano?
Que no nos dejemos llevar por apariencias, sino por conceptos del testimonio de la verdad que el Espíritu da testimonio en nuestras vidas. Amén. Terminamos. Padre, te quiero dar gracias y quiero bendecirte, Señor, por tu amor eterno y por tu palabra. Ayúdanos a tener luz de tu Escritura. Ayúdanos a comprender más, a conocer más, no simplemente por anidar la letra, sino para que se haga rema en nuestras vidas. Somos la Escritura, somos la palabra escrita y damos testimonio de Cristo. Y tú estás en nosotros. Por eso, Padre, háblanos, direcciónanos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.